Vamos a explicar la parte de las magnitudes eléctricas basándonos en esta representación de un circuito eléctrico. Y este circuito eléctrico lo vamos a relacionar con el equipo que nosotros vamos a instalar en el vehículo. Aquí primeramente nos indican con el número 1 una fuente de alimentación. Esa fuente de alimentación aquí nos indica que es una batería. En el vehículo sería la batería del vehículo. La función que tiene esta fuente de alimentación es proporcionar intensidad de corriente y tensión eléctrica, en el entendido en que la tensión eléctrica va a servir, o el voltaje va a servir para polarizar a los equipos que vamos a conectar. Y la intensidad de corriente va a servir para hacer trabajar a esos equipos. Esto es lo que debemos entender. Luego, como número 2, tenemos un sistema de control, que es un interruptor. La función de un sistema de control es activar o desactivar el circuito. En un vehículo, el sistema de control es el interruptor que está en la llave donde está la ignición del vehículo o el arranque. Ahí está nuestro sistema de control. Como número 3 acá nos ponen un sistema de protección. Y este sistema de protección se encarga de proteger el circuito o los elementos del circuito de alteraciones internas o alteraciones externas. Una alteración interna podría ser el daño que sufriera un equipo, el autoestéreo, el ecualizador, el amplificador. Eso sería una alteración interna. Una alteración externa a nuestro circuito sería un daño en otro circuito que pueda provocar la falla de nuestra instalación de audio. Y entonces un sistema de protección básicamente es un fusible, y estos fusibles obviamente son del tipo automotriz y están en el centro de distribución del vehículo. Como número 4, acá tenemos a la resistencia de carga. Esa resistencia de carga es el elemento que va a transformar la energía eléctrica para realizar un trabajo determinado. En nuestra actividad, la resistencia de carga va a convertir una información eléctrica correspondiente a audio, la va a convertir a sonido. Obviamente va a tener un proceso de recuperación, ecualización, es decir, varios pasos de procesamiento, y al final nosotros vamos a percibir un sonido. Ese es el trabajo de la resistencia de carga en una instalación de audio automotriz. Y finalmente, como número 5, vamos a tener a los conductores. Estos conductores van a ser aquellos cables que vamos a utilizar para conectar todos los equipos entre sí. Ya sea que les conectemos una alimentación de la fuente o ya sea que conectemos la señal que tenga que llevar de un equipo a otro. Y no nada más la señal, puede ser también otro tipo de señal que es correspondiente a una señal amplificada que va a ir dirigida a las bocinas. Así es como está la estructura de un circuito. En el caso de nuestra ilustración, cómo lo podemos adaptar a nuestra instalación de equipo de audio. Ahora, en ese entendido, vamos a ver cómo es que se comportan las diferentes magnitudes eléctricas cuando funciona un circuito. Primeramente, les voy a explicar el funcionamiento de este circuito así como está, así como tal, con una lámpara, un interruptor, un fusible, la fuente y sus conductores, para que vayamos poniéndonos en contexto de lo que quiero que logren ustedes. En este circuito
esta batería me va a proporcionar primero un voltaje. Y ese voltaje, de acuerdo a la teoría moderna, va a ir de negativo a positivo, perdón, de acuerdo a la teoría convencional, va a ir de negativo a positivo, pasando por todos los elementos del circuito. Y entonces ese voltaje va a servir para polarizar básicamente a la resistencia de carga. Todas las resistencias de carga tienen especificaciones y el fabricante me indica con qué tipo de voltaje va a trabajar y qué nivel de voltaje va a trabajar. Entonces, para eso sirve el voltaje, para polarizar básicamente a la resistencia de carga. En el caso de nuestro circuito es una batería y esa batería va a proporcionar un voltaje de corriente directa. Y entonces ese voltaje de corriente directa va a fluir de negativo a positivo, pasando por los diferentes elementos de nuestro circuito. Siempre y cuando el sistema de control o el interruptor esté en posición de encendido, va a permitir ese paso de energía eléctrica, y siempre y cuando el sistema de protección esté en buen estado, va a permitir el paso de esa energía eléctrica. Cuando eso sucede y esa energía llega aquí al positivo, se dice que se cierra el circuito. Y cuando el circuito se cierra, en ese momento, esta resistencia de carga le dice a la fuente cuánta intensidad de corriente necesita para que pueda funcionar bien. Si esta lámpara es de 10 watts y para que pueda funcionar a 10 watts necesita 500 miliamperes, la fuente tiene que ser capaz de proporcionarle esos 500 miliamperes. En caso de que la fuente diga que no puede proporcionar esos 500 miliamperes, que solo puede proporcionar 300, por ejemplo, es casi la mitad, la lámpara va a funcionar casi a la mitad también. Pero si nosotros midiéramos el voltaje que le está llegando aquí a la lámpara, no va a ser de 9 voltios. Esta sería una batería de 9 voltios. No va a ser de 9 voltios, va a ser menor a 9 voltios. En razón de que como la intensidad de corriente que esta está proporcionando no es suficiente, provoca la caída de tensión, es decir, la disminución de voltaje que se está alimentando aquí a la carga. Eso ya es un problema, pero no es problema de la resistencia de carga, no es problema del interruptor y no es problema del fusible, es problema de la fuente. En ese entendido, este problema se puede traducir en el vehículo. Cuando la batería del vehículo no está suficientemente cargada o ya no retiene toda su carga que debería, va a mal funcionar el equipo de audio que nosotros conectaríamos. Esta lámpara sería el equipo de audio. ¿Qué podría pasar? Si el equipo de audio es analógico, sí va a funcionar, pero cuando ya subamos nivel de potencia o volumen, se va a empezar a distorsionar. Si tiene un mecanismo de reproducción, por ejemplo, que tengo un mecanismo de reproducción de audio cassette, la velocidad de la reproducción va a ser más lenta. Entonces el cantante va en lugar de estar cantando un reggaetón, va a parecer que está cantando una canción romántica, o sea, baja la velocidad por falta de energía. Si los equipos son digitales, pues simple y llanamente no van a prender estos equipos. Si el autoestéreo es digital, no va a prender. O sea, es muy simple. Por eso es que necesitamos saber cómo se están comportando los circuitos, pero básicamente el comportamiento o la función de cada uno de sus elementos. Entonces, esa podría ser una falla de la fuente de alimentación de la batería. Ahora, esta lámpara, cuando se pone en corto, ponerse en corto, miren, una resistencia de carga en su estado normal de funcionamiento presenta un valor resistivo X específico.
Cuando ese valor resistivo cae por alguna circunstancia, puede ser por sobrecalentamiento, puede ser por daño, pero si ese valor resistivo baja, en el entendido de que el valor resistivo es el grado de oposición que presenta un elemento al paso de la energía eléctrica. Entonces, cuando disminuye esa resistencia, el consumo en intensidad de corriente va a aumentar al grado de rebasar la capacidad del sistema de protección. Ejemplo, si este fusible es de 10 amperes, pero el autoestéreo ya se sobrecalentó tanto que ya se dañó algo, va a consumir más de 10 amperes. Al consumir más de 10 amperes, este fusible, el filamento del fusible, literalmente se va a fundir, o sea, se va a calentar tanto que el metal se funde y obviamente queda desactivado. En ese momento, pues ya no va a haber alimentación aquí al autoestéreo. Por esa razón se funden los fusibles. Luego, al sistema de control, que son los interruptores, recuerden que la función de esos sistemas de control es activar o desactivar el circuito. Ahora, esos sistemas de control, bueno, todos los elementos del circuito tienen especificaciones técnicas que necesitan ser tanto del sistema de control, sistema de protección y resistencia de carga. Esas especificaciones deben de corresponder entre los tres elementos, es decir, que si la resistencia de carga va a consumir, no sé, 5 amperes, el fusible tendrá que ser de 5 amperes. No le pueden poner de más, porque cuando este consuma más, obviamente el fusible no se va a fundir, se va a dañar mi resistencia de carga. En el caso de nosotros, pues sería el autoestéreo, el ecualizador, el amplificador. Pero retomando la parte del sistema de control, si esas especificaciones de este son menores a 5 amperes, este interruptor se va a sobrecalentar. Al sobrecalentarse, el plástico que mantiene su estructura se va a fundir y se va a deformar. Y eso va a provocar el daño en el funcionamiento de este interruptor, de este sistema de control. Por eso es importante que nosotros entendamos toda esta parte del funcionamiento de un circuito y del comportamiento de las magnitudes eléctricas. Entonces, esta explicación la vamos a tener que aplicar en el circuito de nuestros equipos de audio ya en el vehículo. En el vehículo tenemos que identificar dónde está la fuente de alimentación, dónde está el sistema de protección, dónde está el sistema de control y obviamente sus respectivos conductores que van a conectar a nuestros equipos de audio. Recuerden que esta lámpara está representando nuestros equipos de audio.